A esta hora, en H Radio estamos presentando Al aire con nuestra gente. Programa con el auspicio de la Fundación Educacional EduPac con los colegios Andrés Bello y EduPac de Cabildo. Nosotros te contamos que por ahí anda don Hernán Pulgar en el estudio 2. Aquí le damos la bienvenida ahí con sus invitados. Don Hernán, gusto en saludarle. Bienvenido a nuestro programa. Cuando usted estime conveniente, el micrófono es suyo. Adelante. Oye, tengan ustedes, pero muy buenos días. Son las 10:09 en vivo, en directo. Estamos saliendo en forma especial hoy día. Le agradecemos a Polo que nos da el pase desde el estudio 1 al estudio 2. Gracias, Polo, porque estamos con un gran invitado, don Jorge Correa Sutil, ex ministro de Ricardo Lagos, un abogado experto en Constitución, bueno, un currículum tremendo. Vamos a conversar varias cosas con él, la contingencia de lo que está ocurriendo en nuestro país, con los cambios de gabinete, en fin, hartas cosas que conversar con él. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido a H Radio, bienvenido al programa Al aire con nuestra gente. Muy bien, don Hernán, muchas gracias por la invitación. Jorge, estábamos conversando fuera del micrófono la designación de un nuevo ministro. Bueno, la ministra del Trabajo se retiró, había estado, según ella, por temas personales. Bueno, se respeta y entra un diputado que no tiene mucho, no le tiene mucho cariño ni en el Parlamento, ni en general en la política. Porque obviamente él como diputado, que ha estado toda la vida como diputado en el Parlamento, ha estado en contra de varias cosas que, sobre todo en materia de legislación hacia los trabajadores. Entonces, por eso la oposición ha reaccionado de esa manera, en contra de la designación, en este caso, del nuevo ministro del Trabajo. ¿Cuál es tu opinión? Patricio Melero es una de las figuras emblemáticas, diría yo, antiguas de la UDI, desde las épocas de Jaime Guzmán. Sí. Y probablemente tenga mucha influencia en el Congreso entre sus parlamentarios. Yo lo entiendo como un intento por ordenar al menos esa bancada en favor de la reforma previsional y en favor del retiro del 10%. Sí. Pero más allá de esas razones políticas que puedan explicar la designación de Patricio Melero, a mí me parece preocupante la recurrencia constante, ya permanente, ya se hizo una costumbre en los gobiernos de Sebastián Piñera que a medio camino designaban parlamentarios entre su gabinete. Esa cuestión no es razonable, se ha privado a la ciudadanía de muchos representantes políticos que tenían títulos que emanaban de la soberanía popular, que emanaban de elecciones. Sí. Y por lo tanto, sacarlos de los cargos parlamentarios a mí me parece que es privar de una prerrogativa a la ciudadanía misma. No me gusta, no me parece, no lo encuentro razonable. Si estuviéramos en una situación de guerra, en una situación de extrema emergencia, alguna cosa de esa naturaleza, creo que podría justificarse sacar parlamentarios, pero en un régimen presidencial donde los parlamentarios tienen que perder el cargo para asumir la función de ministro de Estado, sí. A mí me parece muy, muy inconveniente, muy contrario a un buen desarrollo del sistema democrático. Sí, y Jorge, y lo otro que asume una persona que perdió la elección, otro tema ahí. No es una persona elegida, que obviamente tuvo votación seguramente, pero perdió la elección, entonces es todo un tema ahí. Pero bueno, él está, es la facultad que tiene. Él es diputado en ejercicio, no perdió la elección. No, al que va a retomar su cupo en el Parlamento, a eso me refiero. Ah, claro, además hay que hacer todo este sistema de reemplazo de personas que no son elegidas popularmente. Así es. Esa es la distorsión que se produce en el sistema democrático cuando se designa parlamentario. No está expresamente prohibido en la Constitución, pero me parece que es contrario
al sentido mismo del régimen presidencial que no se que impera. Sí. Oiga, pero yo quiero llevarlo a un tema muy importante. Yo sé que han habido personas que tal vez no comprenden su rol que usted tuvo en el TC, porque en un momento me parece que usted fue abogado del tema por el tema de la Constitución, no, por el tema de la persona que quería retirar su fondo, la persona de Arica. Entonces, Sí, porque me han preguntado, obviamente, como usted ha estado en la radio, tenemos publicidad acá suya, teníamos publicidad suya, me han preguntado, ¿qué pasa, Hernán? Nos gustaría saber cuál fue realmente el rol o por qué el TC dijo que esta persona no retiraba los fondos, sin embargo, hoy día se están retirando parte de los fondos. yo te agradezco mucho la pregunta, Hernán, porque es una pregunta que me hacen con cierta frecuencia. ¿Ya? Y me gusta aclararla públicamente. Sí. En esa oportunidad se trataba de que los tribunales de justicia pudieran decretar el retiro del 100% de las sumas acumuladas por las personas que cotizaban. A mí me pareció que eso era contrario a la democracia, en el sentido de que esa es una decisión que debía tomar el Congreso Nacional, y no los tribunales de justicia. Así lo alegué en el Tribunal Constitucional y obtuve una sentencia unánime de 10-0, una cuestión extraña en el Tribunal Constitucional, y que típicamente se dividen los fallos. ¿Ya? Pero en esa oportunidad pareció tan evidente al Tribunal Constitucional esa razón que yo invocaba, que los 10 ministros acudieron, digamos, a acoger la argumentación y a decir que ese no era un tema que podían resolver los tribunales de justicia, sino que debían resolverse a nivel político. Y a nivel político se ha resuelto. ¿Sí? Bien o mal, pero se ha resuelto. Sí, se resolvió, por lo menos ahora que, por ejemplo, la gente que está con una enfermedad terminal pueda retirar completamente sus fondos. Eso parece de toda justicia, ¿no? Así es. Pero típicamente esas son decisiones que en democracia deben tomar las mayorías políticas y no los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia no están para hacer políticas públicas y menos pueden hacerla resolviendo casos individuales. Por lo tanto, la decisión competía al Congreso y la decisión la ha sido tomada 2 veces por el Congreso Nacional, con el retiro de fondos, más la aprobación, como tú señalas y recuerdas bien, de las personas con enfermedades terminales, que parece muy razonable. Y Jorge, ¿tú cómo ves el tema del tercer retiro? Yo lo hemos hablado con muchas veces aquí, incluso en nuestro programa que hacemos Educación Financiera en los días sábados. El sábado pasado tuvimos a su primo, tuvimos a un Juan Sutil, acá el presidente de la CPC en la radio, y la verdad es que siempre la opinión, incluso la opinión mía, a pesar de que yo retiré los 2 retiros anteriores porque los necesitaba, entonces para mantener incluso los micrófonos abiertos, porque nosotros somos un medio que no tenemos mucha publicidad durante el año y lamentablemente con la pandemia se nos fueron mucha publicidad y había que mantener los micrófonos, así que decidimos nosotros también hacer el retiro, aunque te insisto, o sea, no es una buena medida. Yo creo que la gran mayoría de la gente sabe que no es una buena medida, pero hoy día, con la dificultad que tiene hoy día la gente, sobre todo más de 1 millón de personas sin trabajo, las cuentas se acumulan, el Estado está llegando tarde con las ayudas, no con las ayudas a lo mejor que realmente requiere la gente. ¿Cuál es tu opinión sobre el tercer retiro? Sin duda, ese atraso está incidiendo fuertemente en legitimar el tercer retiro, pero me gustaría tocar el punto constitucional y voy a tratar de ser lo más breve posible. Las reformas legales en materia de previsión social son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Entonces el Congreso Nacional decidió hacer esta autorización del tercer retiro por la vía de reformas constitucionales. Y el Tribunal Constitucional, ya en un fallo emitido, dijo que en estas materias de reforma constitucional, tanto en la forma como en el fondo, debían adaptarse a la Constitución. A mí me parece claro de que en materia de forma tienen que adaptarse a la Constitución y me parece que tienen que tener 2/3 de aprobación. Forma es cuántos tienen que concurrir. Y me parece que la regla es de 2/3 por motivos que no voy a exponer largamente. Pero el Tribunal Constitucional hizo una segunda afirmación muy polémica, que a mí no me convence para nada.
y dijo que los retiros, además en esta materia, tenían que estar a ciertos artículos de la Constitución, a los capítulos 1 y 3, ¿Ya? a las bases de la institucionalidad, división de poderes, y a los derechos fundamentales. En esas condiciones no podrían haber reformas constitucionales porque, bueno, las reformas constitucionales por definición son contrarias a ciertas reglas constitucionales. Entonces entró en un tema muy polémico y lo más probable de mantenerse las mismas mayorías es que el tercer retiro no resulte, no porque no lo apruebe el Congreso Nacional, sino porque lo declare inconstitucional el Tribunal Constitucional, si es que hace el mismo razonamiento que hizo ya la otra vez, y yo he tratado de resumir de la manera más breve posible, diciendo de que esta reforma constitucional tiene que adaptarse al fondo de la Constitución, a sus bases esenciales, y esto es contrario a la separación de poderes y es contrario a las garantías de derechos fundamentales. O sea, y por esa vía... Sí. Por esa vía se va a frustrar el tercer retiro, me parece a mí, Hernán. Aunque sea mayoría, vamos a suponer que, porque la otra vez fue mayoría casi absoluta en el Parlamento. Claro, aunque fuese así, tampoco puede pasar. Esa es la afirmación polémica del Tribunal Constitucional, porque que diga que las reformas constitucionales requieren una cierta mayoría, bueno, eso está en la propia Constitución, y por lo tanto el Tribunal tiene que revisarlo. Es discutible si puede ser de 3/5 o de 2/3, pero a mí me parece que puede aplicar la regla de los 2/3. Me parece que una reforma así necesita 2/3 porque está reformando un precepto del capítulo 3 de la Constitución. Ahora, dicho eso, el Tribunal Constitucional da un paso más allá y dice, mire, yo voy a revisar el fondo de esta reforma constitucional. La reforma constitucional tiene que ser constitucional en el fondo, y no lo es este retiro. Por lo tanto, me parece que la discusión en el Congreso puede ser muy intensa, pero como situación de hecho, no estoy juzgando si es correcto o no es correcto, a mí me parece que no es correcto, el Tribunal Constitucional la va a invalidar. Perfecto. Así que no vamos a tener... Sí, aclarado el tema. Sí, decirle a la gente que estamos con Jorge Correa Sutil a esta hora, en vivo y en directo, son las 10:21. Y vamos al tema de que pasó, ya está absolutamente aprobado, hasta el 15 y el 16 de mayo será la elección al final. Esperemos, obviamente, ha habido una baja un poco de los contagios, obviamente. Yo creo que muy poca gente está en desacuerdo con esta medida. Yo creo que fue unánime que se suspendieran las elecciones producto de la terrible pandemia que estamos viviendo. Jorge, ¿cuál es tu mirada? Sí, fue unánime en la sociedad y en el Congreso de que había que aplazarlas. Se produjeron discusiones en los márgenes, en la situación de los alcaldes, se retomaban o no retomaban las funciones, en la situación de qué tipo de propaganda podía hacerse y cuál no podía hacerse, en la situación de si la segunda vuelta de los gobernadores tenía o no de televisión, en fin, cuestiones de esa naturaleza. Pero la idea general se aprobó, y yo diría que en lo grueso hay que tener presente dos cosas. Uno, que se suspenden las campañas, y dos, que se prohíbe la propaganda pagada. Y tres, que no está prohibido a los candidatos, ni a los medios entrevistarlos, ni a los candidatos dar opinión. No pueden naturalmente promover su candidatura, pero seguimos siendo personas con libertad de expresión, y con pleno derecho a estar opinando sobre la contingencia, como estamos haciéndolo en este programa. Sí, y el retorno, obviamente, que se autorizó el retorno de los alcaldes que están en ejercicio y que van a la... Por muy poquitos días, ¿no? Sí, 8 o 9 días, algo así, ¿o no? Sí, 8 o 9 días. Sí, muy poquitos días. Pero bueno, son las reglas del juego, hay que asumir. Yo creo que de ahí para allá, lamentablemente, no se va a poder seguir suspendiendo. Ahí se compromete mucho el escenario, el calendario de elecciones en nuestro país. Pasa a generar un problema muy grave ahí. Así que seguramente se va a hacer entre el 15 y el 16. ¿Qué queremos para una nueva constitución, Jorge? ¿Has recorrido? ¿Has estado con mucha gente? ¿Tienes que recorrer el Distrito 6? No, Hernán, yo acaté plenamente la legislación que venía, incluso antes de que fuera decretada, así que estoy
varado con el barco en tierra. Anclaste el barco. Anclé, estoy en el barco en tierra, sí. Tratando de retomar las fuerzas para volver a partir en los últimos 2 kilómetros. Fue una situación rara porque nos quedaba tan poco, sí. Y estábamos entusiasmados. De hecho, hoy día se cerraba hoy se cerraba todo lo que era la propaganda. Hoy se cerraba la campaña, sí. Hoy se cerraba la campaña, sí. Así sí. que no he vuelto a acercarme a hacer campaña, incluso Perfecto. No tengo palomas en lugares. Sí. En lugares ¿Y el debate ha estado bien a la altura del debate? Yo creo que sí, ya. Yo creo que esta nos da una oportunidad para en este periodo para debatir ideas constitucionales, Perfecto. Para explicarle a la gente las reglas constitucionales, para poder encontrarnos en un diálogo más rico que aquel que es propiamente de campaña. ¿Tienes más esperanza de que sea este proceso más exitoso que lo que tenía ahí al principio? ¿Tienes más esperanza? ¿Qué susto da, oye? Sí, ¿Qué susto da? Porque no esperábamos tener las camas ocupadas cuando tenemos ese nivel de vacunación en Chile. Sí. Es muy riesgoso lo que estamos viviendo. Sí. Es cierto que son personas con menos grave, porque son personas de menor edad, pero estamos viviendo una situación muy al límite, pero que pareciera ser de corto alcance, en el sentido de que la vacunación está funcionando bien, está funcionando rápido. Somos uno de los países que más hemos vacunado en el mundo, y por lo tanto la segunda ola debiera ser breve, creo, me parece. Y lo último, un concepto político, de que era necesario que algunas personas salieran a pedir el puesto del ministro París, y siendo que la ciudadanía lo ha evaluado muy bien, de hecho uno de los ministros mejor evaluados del gobierno. No, a mí en general no me gusta cuando la gente sale a pedir la renuncia de los ministros, porque los ministros dependen de la confianza del presidente, pero más allá de eso, el ministro París yo creo que lo ha hecho bien. Es cierto que soltó la mano un poco más de lo que debía, pero son errores que estamos en todos los países del mundo trabajando sobre acierto y error, ¿no? Y el ministro París yo diría que ha tenido más aciertos que errores. Así es. Y yo creo que la gran figura de esto es el ministro de Ciencia y Tecnología, yo creo que es el gran autor de la llegada de vacunas. No lo tengo claro, pero me parece que incluso más que París es él a quien debemos alabar por la muy rápida vacunación, ¿no? Y bueno, y a todo el cuerpo médico de Chile, que por Dios que es bueno. La primera línea que se dice, la verdadera primera línea, los trabajadores de la salud, que los saludamos todos los días y les mandamos un abrazo tremendo, cariñoso, porque ya son muchos los médicos, lamentablemente, que han perdido la vida, no solamente médicos, enfermeras, auxiliares de servicio, en fin, todos ellos reciban de nosotros un abrazo cariñoso, un aplauso, fraterno, porque ellos la verdad es que a muchos de ellos han estado meses sin ver sus familias. La verdad es que ha sido súper complicado. Pero bueno, me sumo a tus aplausos y a los agradecimientos que eso significa, el reconocimiento al cuerpo médico de Chile. La verdad es que le debemos mucho, ¿no? Es de esperar que puedan descansar luego. Perfecto. Jorge, algo que te quede en el tintero, porque estamos ya... para que se nos viene nuestros auspiciadores y no lo podemos hacer los lesos ahí. Solo agradecerte la invitación, Hernán, nada Perfecto. Más. Oye, estamos en contacto en cualquier minuto contigo. La verdad es que nos encanta conversar, sobre todo ir clarificando, ir hablando de la contingencia que nos afecta en nuestro país. La contingencia siempre tiene vínculos con lo constitucional, así que con el mayor gusto. Así es. Dame un par de segundos porque tengo que cortar todo acá y nos vamos. Regresamos un ratito más a las 11 con otro invitado en esta mañana en este programa al aire con nuestra gente. Estuvo con nosotros Jorge Correa Sutil. Vamos y volvemos. No se vayan. A esta hora, en H Radio estamos presentando Al aire con nuestra gente, programa con el auspicio de la Fundación